Que el Señor te bendiga, te saluda en el amor de Cristo. Eh, quiero, quiero dar un testimonio pequeño para que sepas que Dios cambia, que Dios transforma vidas, que Dios, Él es nuestro alfarero y Él nos moldea a su voluntad para el propósito que Él nos tiene, porque Él tiene muchos propósitos para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Mi propósito pues es evangelizar. Mi deseo, la profecía, todo eso, lo que Dios me dio a mí es para evangelizar, para quitarle las almas al enemigo, al diablo. Yo fui una de las personas que antes de conocer a Cristo pues hacía lo normal, lo que hace un joven. Yo conocí al Señor cuando tenía, incluso mis padres fueron cristianos, ellos servían al Señor, yo los acompañaba a ellos. A los 10 años yo me vine con un amigo para este país. Iba a cumplir 12 años cuando yo llegué aquí, porque tardamos mucho tiempo en México para poder llegar aquí a Estados Unidos. Tardamos con ese tiempo, que era que el 94, con unos 2 años unos 2 meses tardamos para poder entrar. Sufrimos mucho engaño, mucha hambre, diversa de cosas que pudimos pasar hasta 8 o 9 horas en un camión, estar en el monte. Son tantas cosas que le pasan a uno cuando uno viene para acá. Vine para acá a este país, persona con la que venía, pues yo era menor de edad, él no podía estar conmigo, él no podía en realidad pues cuidar de mí. Él tuvo que ir a trabajar, yo me quedé con unas personas en un hotel, unas muchachas de mi país, y pues también me sacaron de sus casas, porque yo era una persona que, como sea, de la corta edad que tenía un conocimiento de Dios, y pues yo les reclamaba, les decía que no hicieran lo que estaban haciendo, pero terminaron corriéndome del lugar. Dormí en un cuarto en el hotel, un cuarto baldío, donde imagino que mucha gente quebró los vidrios por dormir ahí, gente con vicios, cosas, pero me tocó dormir como unas cuantas noches ahí. Pero una cosa de que yo siempre he sentido en mi corazón, que Dios siempre ha estado conmigo, que Él siempre, en ese momento de aflicción, de necesidad, donde yo estaba solo, literalmente, pero dentro de mí habitaba uno, el que habita hoy conmigo. Él siempre ha estado así como ha estado conmigo, ha estado con alguno de ustedes también, con todos. En realidad Dios está con todos. Entonces tuve mucho tiempo ahí, solo, sin comer, pero pues Dios siempre abría puertas. Yo esperaba que los restaurantes lo cerraran para ir a buscar comida, para mantenerme. Hubo un tiempo que pues conocí a unas personas que venían de Atlanta. Eso pasó en Ocala, en Florida. Usaron unas personas por ahí, me dijeron que qué estaba haciendo en esa banqueta solo. Le dije, no, es que no, yo aquí vivo, no tengo donde vivir. Entonces ellos empezaron a preguntarme, ¿cuántos años tienes? 12 años. ¿Por qué? ¿Y tus padres? Le dije, no, yo me vine con un amigo, mis padres se quedaron allá. Incluso yo no tenía ni la información de mi familia, ni su número. Ellos me llevaron con ellos. Estuve con ellos un tiempo, y así sucesivamente el tiempo pasaba, y
y yo siempre tenía la necesidad de ir a una iglesia, pero nunca con ellos pues no tuve la oportunidad porque pues ellos no eran cristianos. Lo que a ellos les gustaban hacer es andar para arriba y para abajo, tomando y todo eso, pero gracias al Señor que Dios me ha guardado, me ha cuidado, y pues en un momento de eso lo pararon al muchacho y a mí me llevaron a la cárcel, a un lugar porque estaba en una propiedad privada, algo así, y preguntaron por mis padres. Pues mis padres no estaban aquí, y pues en realidad que estuve ahí hasta que pasó un buen tiempo, varios meses. Ellos no podían encontrar a mi familia. Yo no tenía la dirección de mi madre, no tenía teléfono, como dije, y en realidad pues que fue un poco difícil porque en la juventud pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses, y yo ya había podido haber salido a los 3, 4 días, pero como no había quien me sacara, quien respondiera por mí, estuve como 11 meses en ese lugar, hasta que una vez que me habían puesto una probation officer de migración, ella me ayudó a conseguir a mis padres. Gracias al Señor, ella conocía de Dios, era creyente del Señor, y ella nos ayudaba. Me consiguió una Biblia todo el tiempo ese, me visitaba, estuve con ella y aprendiendo muchas cosas, inglés, me dejaba tareas, muchas cosas, y en realidad que en un momento a mí me iban a mandar para mi país y me dijeron que un lunes a las 7 de la mañana iban a llegar. En el transcurso del tiempo, pues la señora ya había sabido dónde estaba mi mamá, ya había encontrado, pero como yo no tenía ningún papel mío, querían saber exactamente de qué país yo era. Dios fue bueno porque a las 7 de la mañana a mí me iban a mandar para mi país por medio de la embajada, pero a mí a las 5 de la mañana me llegó una carta y era el acta de nacimiento. Todo ese tiempo yo estuve orando mucho porque en realidad yo no me quería ir para mi país, quería algo, aunque no era tanto lo que yo quería, sino que ya era el plan de Dios, porque Dios tiene planes en nuestras vidas. Pues llegó una carta, y cuando llegó miré que era mi acta de nacimiento y dije, wow, Señor. Llegó Mr. Sandra, Miss Sandra llegó allá y me dice, ¿ya está listo para ir para tu casa? Le dije, no estoy listo para irme para mi casa, no quiero irme, pero mire, me llegó mi acta de nacimiento. Entonces ella llegó, me abrazó y me dijo, wait here, espera aquí. Fue ella, a la media hora llegaron, y me dijo, había hecho la señora que ella se iba a hacer cargo de mí, que ella me iba a adoptar temporalmente hasta que me encontrara una familia, pero ella afirmó que iba a ser responsable de mí, de mis aptos, de lo que yo pudiera hacer. Entonces le dieron siendo ella una señora de migración, le aprobaron que yo me quedara, que cuando Dios tiene planes para alguien, Dios tiene planes para alguien en un lugar, Dios abre puertas, puertas. Entonces me fui con ella, estuve con ella un tiempo. Después me llevó a una casa hogar porque no podía estar más de 60 días con ella en su casa, y fui a una casa hogar y estuve ahí por 4 meses esperando que el Señor abriera puertas, que llegara una familia, como en realidad pudiera adoptarme. Gracias al Señor, Dios abrió las puertas, y una familia, una vez a los 4 meses llegó ella, 7 meses pasé también ahí. Allá fueron 11 meses, aquí fueron 7 meses, y llegó ella, porque llegó ella y me dijo, encontré una familia para ti. Y le dije, ¿en serio? Dijo, sí, encontré una familia para ti. Entonces
fui donde la persona, me adoptaron, estuve con ellos y tampoco eran cristianos, ¿verdad? Pero es que Dios, cuando te pone en tu corazón, créeme que Dios te acerca a los lugares cercanos. Hubo una iglesia como a 5 minutos, yo me tardaba como unos 10, 15 minutos caminando para poder llegar ahí. No sé cómo, pero yo llegué a ese lugar y porque mi deseo era siempre estar cerca de Dios. Solo, sin familia, pues el único que estaba conmigo era Dios. Y bendecido porque conocí ese lugar, me abrieron las puertas, conocí un poco más del Señor, pero había algo que me inquietaba. Cuando yo leía esto, me inquietaba. Yo leía muchas cosas, el pastor predicaba muchas cosas y algo que no estaba yo incómodo. El tiempo pasó, hermano, fui conociendo más de la Biblia, fui buscando más dirección, dejando que Dios usara mi vida, dejando que Dios abriera el entendimiento para yo poder entender las Escrituras, porque las Escrituras se leen espiritualmente y hay que pedirle a Dios ese conocimiento para poder entender las Escrituras, qué exactamente es el plan de Dios para nuestras vidas. Estuve mucho tiempo así y así y así hasta que conocí a mi esposa, pero ese es otro testimonio muy largo, que cómo Dios, el Señor, me entregó a mi esposa, cómo Dios unió mi hogar. Ese testimonio lo voy a contar más adelante porque es bien bonito cómo Dios une a las personas. Es que eso es algo hermoso. Dios se mueve en medio de su pueblo, hermanos. El que va afuera a buscar una mujer siendo cristiano lleva peligro a que te salga. Pero si tú buscas en el pueblo de Dios, Dios te va a dar una buena esposa. Te lo digo por experiencia, pero ese no es el testimonio. El testimonio es de mi vida personal con Dios. Cuando yo y mi esposa nos conocí todo eso, ella pues iba a otra iglesia, yo a otra iglesia y los dos estábamos, voy a ir a tu iglesia, aquí si me gusta, bueno, y si no, y aquí así andábamos hasta que dije, bueno, le dije yo al Señor, bueno, incluso ella también le dijo, Señor, si tú nos uniste es por un propósito, no queremos servirte en religión, no queremos tener en nuestra mente que sea religión. Muéstranos el camino, dónde podemos estar, qué lugar es el correcto, qué iglesia podemos servirte, Señor, pero muéstrame tú, que no un pastor nos diga, o que este y el otro, y si el pastor que nos vaya a decir, que sea una persona que tú hayas enviado, Señor, porque dice en la Biblia que todos tenemos que buscar de Él en espíritu y en verdad, y si tú buscas de Dios en espíritu y en verdad, Él te va a mostrar la iglesia correcta, el camino correcto y cómo tú le debes servir al Señor. Entonces, un tiempo que estábamos viendo tranquilos en un lugar y Dios nos movió a unos apartamentos. Estaba un hermano, como que ya Dios lo había preparado, porque yo estaba tranquilo donde estaba, pero Dios nos movió y soy una de las personas que yo dejo que el Señor me mueva cuando yo llego a tomar una decisión, que el Señor sea Él en primer lugar y pues nos dejamos guiar por el Señor para no estar en religiones, que yo soy de aquí, que yo soy de aquí. Entonces ese momento especial que llegamos a ese lugar, estaba un hermano y nos dijo, Dios le bendiga, y Dios le bendiga. Vi que apenas se movieron, oh sí, apenas llegamos así, el Señor nos ha traído para acá para que ustedes conozcan la verdad, y créanme que Él nos empezó a evangelizar, como que Dios prepara el corazón. Cuando es de Dios, créeme que para donde tú te muevas, Dios te va a regresar al mismo lugar, ¿entiendes? Entonces, Él empezó a hablar del Evangelio de Jesucristo. Él nos empezó a hablar sobre el bautismo,
sobre cómo Dios le enseñó, Jesucristo le enseñó a los apóstoles cómo deben de predicar el evangelio, cómo deben, o sea, fue algo que a nosotros sentimos en ese momento. Nos hablaron sobre el bautismo, entendimos todo claritamente. Dios abrió nuestro entendimiento para que pudiéramos ver y reconocer la verdad del Señor. Entonces, cuando estamos dispuestos, ayunamos con el hermano, ayunamos nosotros, unas semanas estuvimos ayunando para podernos bautizar y pidiéndole dirección a Dios. Y el pastor de la iglesia que conocimos en ese entonces, en 2007, fue el pastor Carlos Mina, de la iglesia Roca Sólida en Atlanta, Georgia. Él fue nuestro pastor, nuestro primer pastor, que nos ayudó muchísimo. En realidad menciono su nombre porque en realidad él fue nuestro padre espiritual en muchas cosas, nos ayudó bastante a mí y a mi familia. Como en esa iglesia yo recibí el Espíritu Santo, en esa iglesia yo tuve mi profecía, en esa iglesia yo recibí mucho del Señor. Cómo yo supe que es la iglesia correcta que Dios me mandó, porque bautizamos en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay perdón de pecados y hay salvación. Dios me mostró de que la iglesia correcta es donde se predica el evangelio de Jesucristo. Es la iglesia donde los pecados son perdonados, donde en medio del bautismo, en el nombre de Jesús, todos los pecados son perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados, y créeme que yo en ese momento sentí cómo Dios me liberó de muchas cosas. Yo fui bautizado en otras iglesias, invocaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es que eso a mí no me hizo cambiar. Yo lloré y le dije: Señor, ¿por qué yo no siento nada? ¿Me entiendes? Pero cuando su nombre fue invocado en mi bautismo, fue cuando yo reconocí que Dios me había movido, que Dios me trajo a este país para un propósito y que Dios tenía planes para mi vida. Mira lo que dice en Hechos 2:17, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, así como a mí el Señor me mostró la verdad, Él te puede mostrar a ti la verdad, para que no tengas un espíritu de religión, un espíritu de que mis ancestros dijeron, me enseñaron esto, de que esta es la iglesia. No dejes que esas cosas te engañen, porque el único que guía es Dios, es su palabra. Él es el único. Maldito el hombre que ponga la mirada en otro hombre, dice la Biblia, porque saldrán muchos predicando, saldrán muchos saldrán muchas personas hablando de Dios, pero créeme que no puede ser el lugar correcto. El único lugar correcto es cuando tú te aferras a esta palabra, es cuando tú buscas del Señor en espíritu y en verdad. ¿Y cómo sé yo que es la iglesia correcta? Porque mira lo que dice en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor a mí me mostró la verdad. ¿Por qué? Porque yo lo busqué. Me di cuenta que Él no es una religión, que Él es mi Salvador, y que todo lo que los apóstoles anduvieron haciendo, el poder que Dios les dio, no puede haber contradicción en la Biblia, porque Jesucristo dijo: vayan, bauticen, bautizando al Padre,
el Hijo, el Espíritu Santo. No pueden andar los apóstoles bautizando en el nombre de Jesús y contradecirse en la Biblia. ¿Entiendes? No. Si Dios les dijo esa palabra, Él les abrió el entendimiento para que ellos conocieran las Escrituras. Entonces, si Él le abrió el entendimiento a ellos para que conocieran las Escrituras, pues déjame decirte que Dios abrió el entendimiento para que yo conociera las Escrituras. ¿Por qué? Porque yo me arrodillé, yo busqué de Él. Y mi esposa y yo servimos al Señor. Mis hijos sirven al Señor, apartados de mal. Así que ese es uno de los testimonios que yo quería contar, que Dios cambia vida. Y así como Él cambió mi vida, Él puede cambiar tu vida. Él puede hacer muchas cosas en tu vida. Él puede hacer de que tú reconozcas todo el tiempo que tú estás perdiendo estar fuera del Señor. Ha sido difícil la trayectoria, pero después viene la victoria, porque somos victoriosos en el nombre de Jesús, y Dios nos ha escogido para salvación. Así que yo te animo, amigo, de que no te quedes atrás. Las cosas del Señor no son difíciles, son fáciles cuando tú le pides al Señor de que cambie tu vida, que tú le pides al Señor el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a caminar, porque es que el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te da paz, el Espíritu Santo hace la vida más fácil para ti. Así que yo te animo que busques al Señor como tu Salvador, y tu vida cambiará. Tus hijos servirán al Señor y serás bendecido entre las naciones, dice la Biblia. Así que busca del Señor. El Señor cambió mi vida, y así como Él cambió mi vida, Él puede cambiar tu vida. Hay muchos testimonios que tengo en el trayecto de mi vida, y yo los voy a ir contando porque es importante. No es de que uno quiera contar la vida privada de uno, sino que son testimonios de Dios, testimonios de las cosas que Él hace. Así que si tú piensas que Dios no te va a perdonar tu pecado, déjame decirte que Él sí va a perdonar tu pecado, sin importar lo que tú hayas hecho, porque Dios para eso murió en la cruz, y Él resucitó el tercer día, venciendo la muerte, para salvarte a ti y preparar un camino allá arriba para nosotros, para poder morar con Él por toda la eternidad. Deja que el diablo y sus demonios se vayan al infierno, pero tú eres un hijo de Dios, estás hecho a su imagen. Eres un vencedor, no eres un derrotado. Que el Señor te bendiga, te salude en el amor de Cristo, y espero que Dios cambie tu vida y practica la Biblia. Busca al Señor, Él te mostrará, Él enviará a escogidos para que te hablen de la verdad y te hablen de su palabra, lo que es el Señor en realmente. Una cosa es saber de Él y otra vez es conocerlo a Él. Que el Señor te bendiga en el nombre poderoso de Jesús.